es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común. Recibe a Carlos Hernández Vázquez. Él es productor independiente mexicano. Una filmografía bastante interesante. Le agradezco muchísimo que nos acompañe a hablar de ella, de la obra más reciente, y de eso que significa ser independiente como productor en un país como México. Gusto tenerte aquí, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Rafael, es un honor. Siempre tengo esa duda. Yo sé que es una clasificación que entre cineastas tienen clarísima, pero ¿cuál es la diferencia entre ser independiente y no serlo? Digamos, Bueno, pues la diferencia básica es que uno empieza a crear sus propios contenidos, a desarrollarlos y justo a tratar de salir a buscar el financiamiento, a diferencia de estar trabajando dentro de un estudio en donde los proyectos pues, se van generando de manera natural en el mismo, ¿no? ¿Es posible sobrevivir como independiente en un medio donde el capital es cada vez más demandante, más intensivo? Es decir, donde los estudios tienen ventaja para invertir sobre quienes no. Es muy complejo, en realidad, sí, y creo que cada vez está siendo más complejo porque el tipo de películas que nosotros hacemos abarca un rango de cine que va de lo autoral al comercial, pero de un presupuesto un poco más acotado. Y creo que lo que está hoy en día en riesgo es ese cine mucho más pequeño, ¿no? Ahorita todo se En está yendo a montos. en montos, en financiamiento. Ahorita creo que nos estamos yendo a los extremos, estamos haciendo contenidos gracias a los estudios muy grandes y contenidos quizás muy pequeños de estudiantes o de gente que está iniciando su carrera, pero ese mundo intermedio es el que siento que está tendiendo a desaparecer. ¿Has tenido dudas de pronto de preguntarte qué estoy haciendo aquí en el mundo independiente cuando veas, te podría estar ganando como mi primo, mi amigo, que le va muy bien allá en las grandes plataformas? Sí, siempre hay dudas. Llega un momento en que uno puede entrar en esa crisis, pero al final lo que te regala el mundo independiente es que uno puede crear contenidos que para uno es importante y para el realizador con el que está trabajando em, lo es. Y creo que eso es la gran recompensa que te da al final del día, el poder contar las historias con las cuales te sientes afín y que uno cree que el público también se va a sentir cercano. Hay público para el cine independiente. Hay un montón de público para el cine independiente. Eh, lo refleja el momento en que estamos distribuyendo nuestras propias películas en circuitos culturales y comerciales. Hay mucha gente que se acerca a nuestras películas, pero creo que no hemos logrado poder posicionarlas en otros puntos para que haya un público aún mayor. En otros puntos, quieres decir que en el caso de México, la capital es un buen espacio para el cine independiente, pero te cuesta trabajo ganar territorio en otros estados, en otras ciudades. Puede ser para otros estados, pero yo más que nada me refiero como a las grandes cadenas de cine que ven difícil quizás colocar a veces cierto contenido independiente, pero creo que el mexicano está ávido de reflejarse en la pantalla y lo único que necesita es un espacio para ir a verlo. Ahora, nos va muy bien con el cine independiente mexicano y los premios. O sea, los premios son como el mecanismo de compensación, ¿no? Sufres, pero luego ves cómo le va uno al otro. ¿Qué pasó con La Civil? Fue súper interesante el resultado. Que la cinematografía mexicana es muy valorada en todo el mundo. Sabemos que constantemente está en los grandes festivales, en Cannes, en Venecia, en Toronto. Siempre hay presencia mexicana y eso da mucho orgullo. Pero creo que justo lo que tenemos que estar peleando ahora es que ese cine encuentre pantallas en donde pueda reflejarse con el público. El éxito de directores como González Iñárritu, como Cuarón, como Del Toro, que empezaron en efecto pues pegándose al gran cine
de las empresas, pero que ahora están pudiendo hacer sus propios contenidos con mucha libertad, ayuda, o sea, el que estos tres mexicanos hayan abierto un boquete, ayuda, inspira, o es un fenómeno que tú consideras aparte, un cometa que nos pasó de cerca, pero no influye. Yo creo que lo que ayuda mucho es para posicionar el cine mexicano y a los cineastas mexicanos en el exterior, pero todavía falta mucho para que eso realmente tenga impacto hacia el interior, hacia nuestras salas. En verdad creo que el proceso de producción en México está bastante fuerte, pero lo que aún sigue débil es la distribución y exhibición de nuestro cine. O sea, faltan cadenas de cine que Fal- permitan darle, vehicular, digamos, el cine independiente. Tú eres ahora presidente de la Asociación de Productores Independientes. sí, recientemente fui nombrado presidente de la Asociación Mexicana de Productores ¿Y ese Independientes. desafío lo ves factible dentro de tu mandato, empujar mejores canales? Pues creo que es una constante de la asociación y creo que parte de ese esfuerzo es sumar nuevos productores, gente que esté pujando fuerte con contenidos novedosos y eso es parte de la asociación y del mandato que creo que me corresponde. Déjame ahora hablar de tu obra. Recientemente nace Lejos de Casa con un tema que me parece, digamos, atinadamente escogido. Ese limbo, ¿no? Ese como punto intermedio que viven los niños que iban a migrar pero no logran migrar y se quedan, en este caso en Tijuana, en los albergues. Que sí es un personaje, digamos, al que no vemos y que tú viste. Te pregunto un poco por qué elegiste ese tema y antes de hablar del documental, ¿qué viste con tus ojos a la hora que te acercaste en la investigación del tema? Creo que lo que me impresiona mucho es entender que ha cambiado el paradigma migratorio. Ya no estamos hablando de que la mayoría de las personas que están migrantes, aunque están migrando, son varones, adultos, sino que lo que estamos encontrando hoy en día son familias enteras o niños que están viajando solos. Y esto se debe a una situación muy particular, que es el gran problema de descomposición social derivado de la violencia que sufre la región, ya sea que son la persecución política o ya sea que estamos en presencia del tema de las pandillas, en el caso de Centroamérica, o del crimen organizado en México. El resultado es un gran número de personas desplazadas y donde los que están sufriendo de manera muy directa ese problema son los niños. Y es lo primero que me llamó la atención al momento de encontrarme en ¿Cómo es estos ese albergues. albergue? No, no te pido que me cuentes el documental, pero sí, sí, dame una fotografía del albergue donde viven los niños ahí en Tijuana. Pues realmente el albergue está dividido en distintas zonas. Hay un albergue hay una sección del albergue que está ambientado para familias, para que las familias convivan. Hay otro área donde está solo destinado a los niños que están viajando solos, que hay muchos. eh, Salvadoreños, hondureños. Salvadoreños, hondureños y mexicanos. También uno puede encontrar gente de Que Venezuela. están esperando que les den oportunidad de pasar a Estados Unidos o que vengan sus familiares por ellos. ¿Cómo viven esos niños solos ahí? Pues lo que están esperando es que les den una oportunidad de solicitar asilo en los Estados Unidos. El problema que derivó de todo esto es cuando la administración Trump cambió las políticas migratorias, que creó una política que se llama Quédate en México o Remain Mexico, Que acaba de morir. que acaba de morir. Ahora la Corte estadounidense la rechazó. Así es, y justo ahorita la administración Biden está reconfigurando todo el programa de asilo, pero en su momento lo que hizo fue que te obligaba a todas las personas que querían solicitar asilo a esperar entre 6 meses y un año a una respuesta, Niñas y niños incluidos. niñas y niños incluidos. Ahora, esto es un argumento periodístico. Tú construyes personajes, generas una tensión, cuentas una narrativa. ¿Qué personajes escogiste? ¿Qué narrativa te permite contar lo que ahora me estás diciendo con palabras generales? Pues la historia, conto un par de historias. La primera de ellas es de Lázaro, que es un niño de Guatemala que huyó de Guatemala a raíz de un encuentro que casi le cuesta la vida con los maras, y él tiene la esperanza de poder encontrar tranquilidad y paz en Estados Unidos. Em,
él intentó cruzar en 2 momentos la frontera. De hecho, una de las veces que trata de cruzar la frontera a través del sistema de asilo lo muestra el documental, y en ambos momentos lo regresan a México para esperar una nueva cita con el juez en Estados Unidos. Y esa es parte de la historia que estamos retratando. También hay un par de historias de 2 niñas que me parecen encantadoras, que son Betsy y Jimena, que son ambas de México y que están huyendo del mundo de la trata, y que justo están tratando de encontrar tranquilidad y paz con sus madres en el otro lado. Son historias que enraizan en la verdad, en la realidad. Son historias que lamentablemente son muy cercanas a un México a un México y a una región latinoamericana muy Ahora, desarraigada. no sé si lo que voy a decir suena equivocado. Son niños que dejan de ser niños. O sea, que a muy temprana edad, como los niños de la guerra, ¿no? Se ven enfrentados a dilemas de adultos, angustias de adultos. Sí, son niños que se han tenido que ver en la necesidad de madurar muy rápido, pero que a la vez es impresionante cómo la esencia o la naturaleza infantil permanece dentro de ellos y ellas. El documental arranca con una secuencia que para mí es muy emblemática. Uno ve un grupo de niños de 8 o 9 años jugando en la tierra con carritos, y de repente eso se convierte en un juego de no te puedes pasar de esta línea, ¿no? Porque no tienes los permisos. El policía que está aquí no te permite, no tienes el permiso, no tienes la fotografía, tienes que hablar con la migra. Ah, yo sí puedo cruzar al Estados Unidos porque tengo mi visa. Y construyen un muro de piedra y saben que no pueden cruzar, y hay algunos que dicen que van a tramitar su permiso. Y todo eso lo tienen muy consciente y lo pasan y lo procesan a través de la infancia y del juego. Y eso es impresionante. Carlos, este tipo de narrativas solamente el cine independiente los puede abordar. Totalmente, es algo que está totalmente arraigado a al día a día del país y de la región, y solamente el cine independiente puede acercarse de esa manera a contar estas historias Es para poder indispensable. reflejarnos. Es indispensable el cine independiente, y los fondos públicos que permiten ese cine se tienen que seguir apoyando y se tienen que seguir reforzando para que tengamos este reflejo de nuestro México en nosotros mismos. Carlos Hernández Vázquez, presidente de la Asociación Mexicana de Productores Independientes, productor, director de cine. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, te lo agradezco un montón. Se explica muy bien por qué contigo no hay lugar común. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado, mismo horario, aquí en ADN 40.